Vamos a empezar la conferencia número 107, que versará una vez más en su segunda parte temática sobre las puertas dimensionales, ya será la número 30. Hoy no estaba previsto que lo pudiésemos hacer, finalmente lo hemos podido incluir. Y vamos a hacer, para empezar, el repaso habitual a las noticias de actualidad de esta semana en relación con la profecía bíblica. Y como ya sabéis que suele ser habitual, introducimos primero un apartado sobre salud. Bien, ya veis aquí a una persona fornida, alzando una mancuerna con pesas. El ejercicio regular aumenta el volumen cerebral, protege frente a la demencia relacionada con el envejecimiento. Se han confirmado en unos estudios como precisamente el hacer un ejercicio de modo regular evita que ese 2% que se pierde de masa cerebral cuando ya hay una cierta edad, sea todo lo contrario y vuelva a aumentar. Fijaos lo importante que es esto, porque como nuestro compañero a veces ha presentado en algún tema suyo también, es básico porque un deterioro cerebral nos va a sacar capacidades mentales y por tanto nuestra relación con Dios evidentemente será mucho peor. Falta de concentración, pérdidas de memoria, etcétera, etcétera. Y si nosotros mantenemos un nivel físico bien, nuestra mente automáticamente se ve mejorada. Por tanto, nuestra capacidad mental en todos los ámbitos y en el de contacto con Dios también será así. Se habla básicamente de ejercicio, como puede ser un poco de trote, etcétera, etcétera, ejercicios aeróbicos, pero también, no solo esto, sino que aquí hay algo que cabe destacar: la densidad ósea marcadamente mejorada con entrenamientos de pesas, incluso en personas ancianas. ¿Sabéis? Hace años, cuando esto mismo ya había salido, hace muchos años, el tema de que gracias a entrenar con pesos se puede conseguir recuperar densidad ósea. Ya sabéis que con el paso de los años el hueso va perdiendo esa densidad y por eso las personas mayores a veces caen y se fracturan enseguida, sobre todo la cadera. Pues gracias a un entreno con pesas se puede conseguir que se vuelva a generar esa densidad. Por tanto, estaremos mucho mejor también desde el mismísimo esqueleto. Por tanto, no me queda más que instaros a que hagáis ejercicio tanto con pesas como también moviéndoos en ejercicios aeróbicos. Y así vamos a mejorar en todos los sentidos. Y hablando de mejoras, ahora vamos a hablar de desmejoras. La nueva moda de Estados Unidos: amputarse el dedo meñique para llevar tacones más altos. Bien, ¿hasta qué punto estamos llegando de idiotez? Verdaderamente es asombroso. Porque si esto empieza a ser una moda, cuando sabemos que además llevar tacones tan altos no es nada bueno para la columna, si además una persona se llega a amputar para poder lucir, ya desde luego es el colmo de los colmos. Pero bien, ya veis que se ha ido empezando por piercings, se ha ido pasando por tatuajes también y tantas cosas, que cada vez vamos encontrando más normal lo que realmente no debería serlo. Y ojalá esto no llegue muy lejos. Pero bien, tal como va el mundo, nos podemos esperar eso y mucho más. Y entramos en el apartado de ciencia y tecnología. Tercera generación del sistema sexto sentido. ¿Qué es esto? Pues lo que ahora estáis viendo son noticias relacionadas con Israel. Esta noticia en concreto es de un novedoso sistema de rastreo por vídeo que descubre movimientos sospechosos, tanto humanos como vehiculares, en un medio ambiente condensado de ciudad en tiempo real. Es un sistema automático que alerta sobre patrones anormales de movimiento, rastreándolos y chequeando cada vía para confirmar su anormalidad. Envía alertas de dos tipos: uno basado en ajustes del usuario como vagancia, corridas, cambios repentinos de dirección, reunión de gente y más. El otro se basa en el estudio automático. Las estadísticas del comportamiento en el lugar se acumulan y son analizadas regularmente, lo que permite definir la rutina en ese lugar específico.
Ya veis hasta qué punto la tecnología avanza para un control total y absoluto. A este paso, solo con una mirada ya sabrán prácticamente todo de ti, o podrán sospechar lo que vas a hacer, pero claro, eso no siempre tiene que funcionar. Se basa en unos patrones, tal como sucede con la meteorología, por decir algo. Parecen que todo apunta a eso, y en verdad no es eso lo que va a suceder después. Pero, como hay una cierta estadística, funciona así. Pero ya veis hasta qué punto el comportamiento es analizado exhaustivamente, y esto se irá cada vez más llevando a más áreas, ¿no? Aquí también, sobre Israel, participa en el desarrollo de un robot humanoide, y es un robot humanoide creados para dar respuesta a catástrofes. Vimos hace poco uno que es precisamente de bomberos. Pues ahora ya no nos conformamos con eso, sino que ya vamos más allá. Si os fijáis, estos robots van a ser diseñados en DARPA. ¿Os acordáis de DARPA? Son todos estos robots que hemos ido enseñando, que hacían flexiones en el suelo, que parecían tarántulas gigantes o como cabras, etcétera, etcétera, ¿no? Pues bien, este grupo israelí de la Universidad Ben Gurion, del Negev, ha ido precisamente para participar de todo esto y perfeccionar, trabajar con estos tipos de robots. Cada vez hay más tecnología aplicada a lo que ya son humanoides, ¿no? Y otra noticia más, ya veis que el pueblo de Israel, desde luego, cerebro tienen, ¿eh? Desarrollan cámara que ve a través de la piel, con lo cual seguramente ya no deberán hacerse biopsias de aquí a un tiempo. Es realmente interesante este artículo porque dice de qué modo la luz atraviesa y gracias a esto pueden conseguir incluso a través del propio cuerpo ver exactamente lo que allí puede llegar a ver. Realmente es impresionante cómo avanza todo, tal como nos decía la profecía. Y ahora entramos ya en el apartado de crisis. Hoy muy poquitas de crisis, no porque no haya muchas, ni porque no haya crisis, pero hemos hecho una selección rápida. El paro marca un nuevo récord en noviembre, sube en 74.296 personas hasta los 4,9 millones. Estamos hablando de España, por supuesto. Las cosas van de mal en peor, para variar. El Bundesbank baja de forma drástica sus previsiones de crecimiento para Alemania. La entidad advierte de que el desempleo puede repuntar hasta el 7,2%. Alemania crecerá en 2013 un 0,4%, 1,2 puntos menos de lo previsto. Pero es que cuidado, porque no solo es Alemania, Francia también pierde fuelle. Y si eran las dos potencias económicas de Europa, sobre todo Alemania, que es la que más arrastraba como locomotora, ahora también está empezando a notar ya los efectos de esta crisis. Evidentemente esto estará en todas partes, en unos sitios más, otros menos. Como decía la profecía de Daniel 2, ¿lo recordáis? Cuando hablaba de lo que sería Europa, hablando de esos pies en parte fuerte de hierro y en parte débil de barro, países más fuertes, otros menos. Pues bien, la profecía sigue confirmándose día a día delante nuestro. Y estas son las señales que apuntan al retorno de Jesús. Irlanda impondrá un nuevo impuesto sobre la vivienda. Ya sabéis que Irlanda ha sido y sigue siendo muy castigado por la crisis, y aún les va a ir a más, por supuesto, con otras medidas que se están tomando. Y un apartado también, como no, para ya lo tan largo dicho sobre la relación Cataluña y España. El gobierno de la Generalitat, denuncia que la nueva ley educativa de Wert, que es un ministro de Educación, relega al catalán a cuarta lengua. Y claro, hay personas que están diciendo de que con esto se quiere regresar a hace 30 años atrás, cuando precisamente el catalán era una cosa tan súper secundaria y tan poco bien vista, ¿no?, en las escuelas. Y ahora, claro, esto no ha gustado nada a la gente de aquí. Por tanto, una vez más, discrepancias y el fuego se va alimentando cada vez más para que todo llegue a suceder.
envían una carta a la Comisión Europea. El Partido Socialista Catalán y los nacionalistas piden ayuda a la Unión Europea ante el asedio al catalán. Eurodiputados de los partidos nacionalistas catalanes piden a la comisaria que proteja las lenguas que no tienen un Estado que las defienda. Una vez más vemos cómo el asunto se está internacionalizando. Y entramos en el apartado de Isaías 17 del 1 al 3 y Daniel 11 del 40 al 45, esas profecías que nos hablaban sobre Damasco, que dejaría de ser ciudad, que sería un montón de ruinas, y la situación de Medio Oriente, justo antes del retorno de Jesús, precisamente lo que estamos viviendo actualmente. Israel confisca fondos palestinos en respuesta al reconocimiento de la ONU como Estado. Ya visteis que la ONU aprueba Estado palestino, vale, y automáticamente Israel dice, sí, pues los fondos que tenemos destinados para el pueblo palestino, ñaca, como que no les van a llegar. Automáticamente esto, claro, es como cortarle las alas a cualquier nación que pueda emerger, ¿no? O a cualquier Estado. Pero no todo queda aquí. Ahora veamos la situación en Siria. Ejército y rebeldes intensifican los combates en torno a Damasco. Ya veis, incluso instantáneas de un tanque totalmente volcado, cabeza abajo. ¿Y todo esto qué quiere decir? Pues que la situación sigue más tensa que nunca. Ban Ki-moon insta a Israel a cancelar la construcción de nuevas viviendas en Cisjordania. Ya sabéis que Israel también hizo una contrarréplica al ser aprobado el Estado palestino, y es que ellos iban a construir más viviendas aún en Cisjordania. Cisjordania es lo que Israel denomina como Judea y Samaria. Cuando vosotros cogéis vuestras Biblias, veréis que se habla de Judea y de Samaria. Es lo que, con el paso de los años, más modernamente, se quiso nombrar como Cisjordania. Pues bien, ya sabéis que además se les ocurre construir en una zona que divide literalmente lo que sería el Estado palestino en dos. Por tanto, ya no puede haber un Estado, ¿entendéis? Es una jugada maestra. Será un golpe casi fatal a las oportunidades para alcanzar la solución de los dos Estados con ese plan. El jefe de la ONU ha mostrado también su preocupación, ya que supone aislar completamente a Jerusalén Este del resto de Cisjordania. Ya veis hasta qué punto están trabajando. París y Londres estudian represalias contra Israel. Precisamente por esto, ahora dicen, habrá represalias contra Israel. Pero veamos más, ya veréis. La ONU retira a su personal no esencial en Siria por la violencia en el país árabe. Se temen que en Siria puede haber aún mucho peor el asunto, por tanto, la ONU, venga, saquemos el personal. Cuando hacen esto es porque básicamente se huelen o ya saben de que algo más grave va a pasar allí. Siria está ensamblando armas químicas. Esto sale en un reporte y automáticamente ya está liada. Veremos ya las frases que surgen desde Estados Unidos, desde la ONU, desde distintos lugares, diciendo que esto no se puede llegar a tolerar, porque si Siria emplea armas químicas contra su población, esto, bueno, hay que cortarlo de cuajo. Por tanto, ¿qué va a haber? Una intervención. ¿Este reporte es cierto? La verdad, no lo sabremos. No lo sabremos. Ya vimos como en guerras anteriores se decía armas químicas, y de armas químicas pues aún las están buscando, ¿no? Pero ya sabéis qué sucede cuando esto se empieza a calentar y a exponer de que es así, que hay unos movimientos de armas químicas, automáticamente todos los países están en funcionamiento preparándose para ese acontecimiento que puede llegar a producirse. Y mirad, Estados Unidos dio a los europeos luz verde para amonestar a Israel. ¿Y esto quién lo dice? Un funcionario israelí con contactos en el gobierno de Estados Unidos. O sea, Europa no dice nada hasta que, si esto es cierto, por supuesto, hasta que Estados Unidos les dice, vale, ya podéis dar luz verde a amonestar a Israel. Pero queda así, ¿no? Es como un juego de política, si esto realmente es así. Desde luego ya sabemos, por la profecía, que Estados Unidos es el que manda, y el que va a mandar hasta el final. Israel integra la coalición que atacaría las armas químicas de Siria.
Bueno, se va preparando todo bien, ¿eh? Salen armas químicas, o teóricamente se dice que hay armas químicas, y hay toda una coalición que puede luchar contra Siria, atacar a Siria. Israel también estará allí. El gobierno alemán autoriza el envío de misiles y soldados a la frontera entre Turquía y Siria. Esto ya está subiendo de tono, y mucho. La frontera entre Turquía y Siria, el gobierno alemán autorizando misiles y soldados allí. Ha sido aprobado por una parte de la Cámara, falta otra parte. Cuando eso se haya dado, ese envío ya es un hecho. Y parece ser que va a ser así. Sé que hay un movimiento muy importante también de armamento, de vehículos militares, desde Estados Unidos, y bien, supongo que alguna destinación tendrán. Estemos preparados porque realmente todo se está poniendo en su sitio. Y claro, ¿qué sucede? Damasco considera la polémica sobre las armas químicas un pretexto para intervenir en Siria. Bueno, es lo más lógico. Si realmente eso no es verdad, esto es más lógico. Si realmente es verdad que hay armas químicas, sería la excusa. Pero sea como fuere, todo se huele a que realmente va a haber una intervención. ¿Y por qué Estados Unidos construye una instalación secreta de 100 millones cerca de Tel Aviv? Es curioso porque esto está extraído de un lugar, sitio 911. ¿Os suena de algo? 911. Bien, nosotros, porque en este país que vivimos, no decimos septiembre primero y luego 11, sino que decimos 11 y luego septiembre, 11 de septiembre, ¿entendéis? Pues bien, curiosamente el 911, ¿no? Que además, si lo sumáis, 9, 10 y 1, 11. Pues se está haciendo una instalación tremenda que a ciencia cierta parece ser que nadie sabe exactamente para qué es. Todo parece ser que se va preparando. Aquí tenéis precisamente esta página, ya lo veis. Y desde luego las situaciones se están tensando y mucho. Israel abatirá a jefes de la yihad islámica si entran en Gaza. Y sabéis, dan la advertencia y curiosamente ya han entrado. Ayer mismo estaba entrando y siendo aclamado uno de ellos. Por tanto, dice que si eso llegaba a suceder, esa tregua podía llegar a desaparecer automáticamente, porque automáticamente volverían a atacar. Veremos si realmente sucede así o no, pero desde luego parece ser que a todos les gusta añadir la pólvora para que todo explote. Y mirad si la situación se está preparando o no. Rusia arma a Siria con potentes misiles balísticos. Bueno, ellos parece ser que intervenir no intervendrán, pero arman a Siria con todo esto. ¿Qué podemos esperar ya de toda esta situación? ¿Recordáis las palabras de Jesús? Oiréis de guerras y rumores de guerras, pero aún no es el fin. Aunque después dice, pero se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Y entonces qué pasará? Ya sabéis el final, ¿no? Pues bien, vamos precisamente a hablar de alguien que está totalmente involucrado en estas situaciones, por más que parezca que no, lo hemos expuesto numerosas veces ya en estas conferencias. En el apartado del Vaticano, que Palestina sea Estado observador en la ONU no es suficiente, afirma la Santa Sede. Ya sabéis que ellos fueron precisamente unos de los instigadores a que hubiese dos estados, el de Israel conviviendo con Palestina, ¿eh? No solo ha sido Estados Unidos, era la voz también del Vaticano. Quiero destacaros precisamente una frase que aparece aquí, en este párrafo, no el último de todos, el que es un poco más extenso después o antes de este, donde dice que se reconozca universalmente que el Estado de Israel tiene el derecho de existir y gozar de paz y seguridad dentro de fronteras internacionalmente reconocidas. Paz y seguridad. La semana pasada había unas palabras de Obama diciendo exactamente lo mismo en una noticia que pasé y me olvidé de leeroslo, pero estaba allí. Paz y seguridad. Y se refieren una vez más a la situación de Oriente Medio, especialmente
Israel. Mirad, ¿qué decía el texto de Primera de Tesalonicenses? El apóstol Pablo escribió: cuando digan paz y seguridad, entonces caerá destrucción repentina sobre ellos. ¿Y qué pasará? Que no escaparán. Ya estamos viendo cómo demasiadas veces se está repitiendo esa frase por gente de primera línea a nivel político. Ya podemos prepararnos. Todo apunta a que el retorno de Cristo no va a tardar mucho. El obispo es el garante de la caridad en la diócesis. Entrevista con el cardenal Robert Sarah sobre el motu proprio de Caritate Ministranda del Papa Benedicto XVI, sobre las actividades caritativas de la Iglesia. Y precisamente hablan de que en este año de la fe es algo básico, precisamente el qué, pues que la caridad sea el centro de la Iglesia católica, porque así podrán ayudar ¿a quién? Pues a toda la gente que lo pasa mal. Y recordad que ya dijimos que esto sucedería así, y con eso están trabajando, y más que habrá aún, y más que habrá. Cáritas hará un gran trabajo, una muy buena labor social, pero desde luego ya sabemos lo que hay detrás. Qué lástima. Pero hablando de, bueno, ya no sé cómo titularlo esto, los Reyes Magos eran andaluces. Sí, los Reyes Magos eran andaluces. No es un chiste mío, ¿eh? No, ya lo veis. Benedicto XVI sitúa en Tartesos el origen de los Reyes Magos de Oriente. Tartesos dice que proviene de Tarsis. Tarsis parece ser que era la parte de España ubicada entre Huelva, Córdoba, más o menos esos lugares, ¿no? Y dice de que los Reyes Magos venían de allí. ¿Sí? ¿Venían de allí? ¿Sabéis? El Papa se está cubriendo de gloria. Primero dijo que la estrella era una supernova, no eran los ángeles. Y ahora, ya dejando aparte lo de la mula y el buey, que esto cada uno piense lo que quiera, nos está diciendo que los Reyes Magos venían de Andalucía. Bueno, serían muy graciosos, porque normalmente la gente de Andalucía es muy graciosa. Pero precisamente no venían de Andalucía. Me sabe mal por si algún andaluz se había creído esto, ¿no? Los Reyes Magos. Estaría bien que alguien leyera el relato, no os lo he puesto hoy aquí, a ver si la semana que viene nos acordamos de introducirlo. En el libro El deseado de todas las gentes, de Elena White, describe de dónde era la procedencia de estos magos de Oriente. Nosotros hemos hablado alguna vez ya de eso aquí. Eran unas personas que venían precisamente de Oriente, no de Occidente. Desde Palestina estamos hablando. Si venían de Oriente, eran, como dice Elena White, unos señores que habían estudiado las Escrituras, las Sagradas Escrituras, que el pueblo hebreo dejó cuando estaban deportados en Babilonia. Y gracias a que eran gente sincera y que buscaba el conocimiento del verdadero Dios, pudieron saber que iban a hacer el Mesías, con el texto de estrella saldrá de Jacob, y cetro de Israel, etcétera, etcétera. Y esperando esa estrella, la pudieron ver y pudieron seguir hasta donde Jesús había nacido. Ellos eran estudiosos de la profecía bíblica, pero eran gente que venían de la zona que ahora llamaríamos Irak. Mirad qué diferencia entre Irak y Andalucía, de extremo a extremo. Pero claro, se lo dice el Papa, será verdad, ¿no? Y esto aparece en su libro, que después veremos detalles sobre ese libro que ha escrito. El Papa tendrá una nueva cuenta en Twitter para dar mayor alcance al mensaje evangélico. Ya lo veis, en pocas horas tenía ya más de 220.000 seguidores entre sus cuentas. No todo termina aquí. Aquí lo veis, el Papa estrena cuenta en Twitter. El Papa tendrá una nueva cuenta en la red social Twitter, que será presentada oficialmente este lunes 3 de diciembre en el Vaticano, con el objetivo de dar mayor alcance al mensaje evangélico según sus palabras. Serán mensajes cortitos, dice, de frases muy sabias, que harán meditar, serán unas perlas, y entonces, claro, eso te enriquecerá espiritualmente. Y así, pues la gente, oh, qué bien. ¿Sabéis? Con esto va a hacer un doble juego.
Primera, que los católicos evidentemente, se van a apuntar a recibir estos mensajes. Pero luego hay el apartado de los futetis, ¿entendéis? De los que se mofan, de los que se ríen, que, mira, yo también, para ver si así me puedo reír de cada mensajito que deja. Pero el mensaje se irá soltando. Y todo va entrando en nuestros cerebros. Y especialmente está diseñado para llegar no a la gente de más edad, sino realmente a qué tipo de público va destinado esto. Jóvenes. Y veréis cómo la mentalidad empezará a cambiar a todos los niveles. Mientras tanto, tenéis también aquí la Santa Sede crea una cuenta en Twitter para seguir a Benedicto XVI. Ya veis, tenían 200.000 fans anotados. Yo me pregunto, ¿una persona debería tener fans? No, y menos un papa, que teóricamente es el representante de Cristo en la tierra, y como habían dicho ya un papa anteriormente, es Dios en la tierra, que ya es el colmo de los colmos. Pero bien, es lo que hay, ¿no? No podemos esperar otra cosa de este gran poder. Pero, ¿sabéis? Quiero que os quedéis con este apartado que vais a ver ahora aquí. Los interesados en recibir los tweets del Catequista Universal podrán anotarse desde ya y así unirse a los casi 200.000 seguidores que aparecen en el sitio oficial al cierre de nuestra edición. Pero todos tendrán que esperar al primer envío hecho por el mismo Papa, recién al mediodía, o sea, a las 12 del 12 de diciembre, fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Diréis, bueno, es una coincidencia, ¿no? Ahora haremos un análisis de si realmente es una coincidencia o es algo bien estudiado. 12 del 12 del 12, el primer tuit del Papa en su cuenta a Pontifex. ¿Y a qué hora? A las 12. Todo 12, 12, 12, 12. A ver, pensemos un poco. Si esto se hace el día 12, al mediodía, ¿qué es la hora del mediodía? ¿Recordáis? Yo recuerdo cuando era pequeño, que en mi casa tenían la radio puesta, y a las 12 del mediodía, en una emisora que creo que se llamaba Radio Girona ya en ese entonces, de repente paraba la programación, cambiaba la sintonía de todo lo que hacían, y se oía, es la hora del Ángelus. ¿Lo recordáis? Bueno, los que tengáis una cierta edad o habéis estado por aquí, eso pasaba, y supongo que si pasaba aquí, pasaría en más de otras provincias de este país, no lo sé. Curiosamente era a las 12. ¿El Ángelus qué era? Cuando se hacía la Anunciación a María, ¿vale? Y mirad que coincide en el día 12 de diciembre, que es precisamente el día de la Virgen de Guadalupe. ¿Recordáis que la semana pasada mostramos algo que un grupo de cristianos, supongo bien intencionados, en América, protestantes, se iban a juntar en este mismo día para hacer una gran invocación para América? Pues no sé si se daban cuenta a qué estaban jugando realmente. ¿Y quién convocó ese día eso? Realmente, para arrastrar y participar, sin ellos saber, de una adoración a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen María. A la auténtica no, por supuesto. Ya sabemos a quién están adorando en verdad. Pero esto no queda todo aquí, veremos aún más cosas. Se recuerdan los 15 años de la Asamblea Sinodal Especial para América, y mirad precisamente en esta noticia algo que nos va a dar la pista esencial de lo que ahora estamos hablando. Es un encuentro en América, y mirad lo que nos pone en este apartado. El Congreso romperá algunos moldes tradicionales de los eventos académicos a través de momentos de espiritualidad, trabajo en equipo y exposiciones multimediales. Destaca el hecho de que por primera vez se rezará el rosario frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe que acompaña a los papas en los jardines vaticanos, intercalándolo con textos inspirados en el Nican Mopoua, que fue el primer documento que recogió los diálogos de la Madre de Dios con San Juan Diego en la colina del Tepeyac. ¿Sabéis? Ese señor que se le apareció la Virgen
de Guadalupe y que pasó algo en un lienzo. Otra actividad anunciada hoy fue el evento de tipo cultural y teológico que mostrará el esplendor de la belleza de la imagen de la Virgen de Guadalupe a través de un soporte audiovisual, donde se podrán conocer las más serias investigaciones científicas de la tilma sagrada donde se impregnó la imagen. La gente normalmente en la zona de Europa sabemos del sudario de Turín, ¿verdad? Esa imagen que parece ser que fue Jesús resucitando, etcétera, etcétera. Pero es que resulta que allí, cuando se le apareció la Virgen, quedó impregnada la imagen de la Virgen allí, y los estudios científicos dan unas pruebas increíbles e impresionantes de que eso es algo totalmente anormal, de que no es algo hecho por cuestión humana, según los estudios científicos. ¿Y eso, sabéis qué significa? Pues que la gente va a adorar. ¿El qué? Pues esa representación, porque creen que proviene de Dios. Mirad con qué facilidad Satanás sabe maniobrar, y hace caer en idolatría del modo más sutil. Si nosotros no sabemos la verdad sobre el estado de los muertos, incluido el de la Virgen María, podemos caer de 4 patas en este gran engaño. Y así, América está cayendo en este gran engaño, tristemente. Cristianos de base reclaman a Rajoy que derogue urgentemente los acuerdos entre el Estado y la Santa Sede. Y estamos hablando de gente católica en España, que dicen de que no hay derecho, de que en este tiempo de crisis, precisamente, la Iglesia y los bancos estén inmunes, y que el Estado español siga dando tantísimo dinero para la Santa Sede, para la Iglesia en España. Son gente sincera, pero desde luego, ¿creéis que van a conseguir que esto cambie? Sería mejor que esta gente pudiese abrir los ojos, conocer la verdad y cambiar ellos a otro bando, porque el papado no va a cambiar. El Papa aspira a desbancar a Eminem, ya sabéis, ese cantante tan famoso. Desde el lunes, Benedicto XVI comparte espacio con Lady Gaga, el Dalai Lama y Carmen Lomana. El desembarco del Papa en Twitter, la segunda reconversión de Joseph Ratzinger, esta vez en A Pontifex, supone también su entrada en el mundo de las redes sociales, gobernado por celebridades y en el que la popularidad y la relevancia se pueden medir con dolorosa exactitud. En la red prácticamente todo el mundo hace una tarea similar a la de un papa: transmitir ideas y unir comunidades. Y en el ranking el Papa ya está subiendo, y cada vez está siendo más una celebrity. Beato Juan Garbella de Vercelli, intrepidez apostólica y espíritu pacificador. Y ahora no quisiera que os perdieseis detalle de la vida de este señor, que realmente llegará a un punto donde veréis que hay una sorpresa especial que deberemos analizar si verdaderamente eso era así o no era así. Este señor italiano entró a formar parte de una orden, tuvo, bueno, una actuación con ciertos papas, y llega un momento en que nosotros seguimos avanzando. No os quiero dar un meeting sobre este señor, pero llega un punto en que vamos a encontrar algo que realmente nos sorprende. Su fuerza radicaba en Cristo, como el de todo el que se entrega a Él, como hizo este gran beato amigo y defensor de Santo Tomás de Aquino, en quien halló eco a sus inquietudes teológicas. Había sido él quien lo designó para asumir la cátedra de teología en París, cuando fue rechazada por San Alberto Magno. También Juan, en su momento, rehusó la dignidad episcopal que le ofrecieron y una alta misión en la curia romana. Eso sí, fue promotor de la cruzada y asistió al pontífice con plena obediencia. Gregorio X le confió la delicada misión de pacificar los estados italianos y contó con su participación en el Concilio de Lyon en 1274, donde Juan conoció al franciscano Jerónimo de Ascoli, futuro Nicolás IV,
redactando ambos una carta a sus respectivos frailes. Mirad lo que ahora nos pone. Además, el Papa le encomendó promover la devoción al nombre de Jesús en un momento en el que urgía su reparación, ya que era objeto de blasfemia por parte de los albigenses. Y diréis, ¿y quiénes eran los albigenses que estaban destrozando el nombre de Jesús? Y el Papa tuvo que hacer algo a través de este señor para remediar esa gran blasfemia contra el nombre de Jesús. Claro, cuando uno no sabe nada de historia, lee esto y dice, oh, pues qué gamberros serían estos albigenses, qué anticristianos. ¿Sabéis? El papado se ha encargado de manipular la historia muy, pero que muy y mucho. Pasó con los cátaros, también lo ha hecho con los albigenses. ¿Quiénes eran realmente los albigenses? ¿Habéis visto algún escrito que haga referencia a los albigenses? Mirad lo que escribe Elena White en El conflicto de los siglos, el libro por excelencia que no debería faltar en ninguna casa, después de la Biblia, por supuesto, pero que da un repaso histórico basado en escritos de épocas que no tienen desperdicio. Mirad que nos pone justo en el inicio del capítulo 6, titulado Dos héroes de la Edad Media. Mirad que habla de dos héroes de la Edad Media. Página 104. La semilla del Evangelio había sido sembrada en Bohemia desde el siglo IX. La Biblia había sido traducida y el culto público celebrábase en el idioma del pueblo. Pero conforme iba aumentando el poder papal, obscurecíase también la palabra de Dios. Gregorio VII, que se había propuesto humillar el orgullo de los reyes, no estaba menos resuelto a esclavizar al pueblo, y con tal fin expidió una bula para prohibir que se celebrasen cultos públicos en lengua bohemia. O sea, en la lengua del pueblo, nada de nada. O sea, con lo cual se enterarían de mucho, El Papa declaró que Dios se complacía en que se le rindiese culto en la lengua desconocida y que el haber desatendido esta disposición había sido causa de muchos males y herejías. Ya veis de dónde está sacado. Willy, libro 3, capítulo 1. Esto es historia. Y aquí aparece. El Papa decía de que se debía adorar a Dios dándole culto en una lengua desconocida. Y como esto se había desatendido, males y herejías habían acontecido en consecuencia. ¿Esto fue realmente así? Así decretó Roma que la luz de la palabra de Dios fuera extinguida y que el pueblo quedara encerrado en las tinieblas. Pero el cielo había provisto otros agentes para la preservación de la Iglesia. Muchos valdenses y albigenses, expulsados de sus hogares por la persecución, salieron de Francia a Italia y fueron a establecerse en Bohemia. Aunque no se atrevían a enseñar abiertamente, trabajaron celosamente en secreto, y así se mantuvo la fe de siglo en siglo. Gracias a estos señores, junto con los valdenses, que eran guardadores del sábado, que tuvieron que huir porque los masacraban, el clero se encargaba de esto, gracias a su fe y a su valentía, la auténtica fe se pudo mantener durante los siglos del poder papal, porque el papado quería terminar con la verdad. Y ellos dicen de que estaban manchando el nombre de Jesús. Madre mía. Antes de los tiempos de Hus, hubo en Bohemia hombres que se levantaron para condenar abiertamente la corrupción de la Iglesia y el libertinaje de las masas. Sus trabajos despertaron interés general y también los temores del clero, el cual inició una encarnizada persecución contra aquellos discípulos del Evangelio. Obligados a celebrar el culto en los bosques y en las montañas, los soldados los cazaban y mataron a muchos de ellos. Transcurrido cierto tiempo se decretó que todos los que abandonasen el romanismo morirían en la hoguera.
Esto es historia. Y esta es la historia que ha provocado la Santa Sede, los que dicen que son los representantes de Dios en la tierra. Y el Vaticano no cambia, recordad esto. Por eso hemos de aprender del pasado, porque las profecías dicen que esto se va a volver a repetir en breve, y nosotros seremos los tristes protagonistas de esta situación. ¿Estamos preparados? Mirad si es importante seguir fieles a Dios, para que cuando llegue el momento, esa valentía con fe salga en nuestras vidas. Pero bien, esto es la verdadera historia, lo que el papado ha hecho durante siglos, y que gracias a que Dios ha tenido su pueblo, siempre ha conservado un remanente, la fe ha podido llegar viva hasta nosotros, por esta gente. Pero no todo termina aquí, ya habéis visto que nos habla de los albigenses, aquí, también de los valdenses. Vamos a ver unas páginas más, de la 314 a la 316 del mismo libro, en donde también el Señor de ellos fue crucificado. En Francia se cumplió también este rasgo de la profecía. En ningún otro país se había desarrollado tanto el espíritu de enemistad contra Cristo. En ninguno había hallado la verdad tan acerba y cruel oposición. En la persecución con que Francia afligió a los que profesaban el Evangelio, crucificó también a Cristo en la persona de sus discípulos. ¿Recordáis este hecho en la historia? Siglo tras siglo la sangre de los santos había sido derramada. Mientras los valdenses sucumbían en las montañas del Piamonte, en la zona de Italia, tocando Suiza, Italia, esas montañas de allí, a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús, sus hermanos, los albigenses de Francia, testificaban de la misma manera por la verdad. En los días de la Reforma, los discípulos de esta habían sucumbido en medio de horribles tormentos. Reyes y nobles, mujeres de elevada alcurnia, delicadas doncellas, la flor y nata de la nación, se habían recreado viendo las agonías de los mártires de Jesús. Tanta clase y pasándoselo bien, viendo cómo mataban a la gente. Los valientes hugonotes, en su lucha por los derechos más sagrados al corazón humano, habían derramado su sangre en muchos y rudos combates. Los protestantes eran considerados como fuera de la ley, sus cabezas eran puestas a precio y se les cazaba como a fieras. La Iglesia del desierto, entre comillas, es decir, los pocos descendientes de los antiguos cristianos que aún quedaban en Francia en el siglo XVIII, escondidos en las montañas del sur, seguían apegados a la fe de sus padres. Ya ves, ¿dónde están siempre el refugio o los refugios del pueblo de Dios? No están en medio del mar, están siempre en las montañas, en las cumbres de las montañas, siempre escondidos. Cuando se arriesgaban a congregarse en las faldas de los montes, en la parte baja, o en los páramos solitarios, eran cazados por los soldados y arrastrados a las galeras donde llevaban una vida de esclavos hasta su muerte. Ya sabéis, a remar en galeras, a latigazo limpio hasta que se morían. A los habitantes más morales, más refinados e inteligentes de Francia, se les encadenaba y torturaba horriblemente entre ladrones y asesinos. Mirad, el Evangelio no solo era abrazado por la gente pobre, también hubo gente noble que abrazó el Evangelio, y a estos no se los llevaba a galeras, se terminaba con ellos así. Y todo eso es historia, ya lo veis de dónde está extraído, Willy, libro 22, capítulo 6. Otros, tratados con más misericordia, eran muertos a sangre fría y a balazos, mientras que indefensos oraban de rodillas. Centenares de ancianos, de mujeres indefensas y de niños inocentes eran dejados muertos en el mismo lugar donde se habían reunido para celebrar su culto. Al recorrer la falda del monte o el bosque para acudir al punto en donde solían reunirse, no era raro hallar, a cada trecho, cadáveres que maculaban la hierba o que colgaban de los árboles. Su país, asolado por la espada, el hacha y la hoguera, se había convertido en vasto y sombrío yermo.
Estas atrocidades no se cometieron en la Edad Media, sino en el siglo brillante de Luis XIV, en que se cultivaba la ciencia y florecían las letras, cuando los teólogos de la corte y de la capital eran hombres instruidos y elocuentes y que afectaban poseer las gracias de la mansedumbre y del amor. La situación no va a cambiar, ¿eh? Recordemos que la historia se va a repetir. Era el siglo de las luces. Lo que ahora se dice también, que tenemos, bueno, un nivel impresionante intelectual, y tantas letras y tantas cosas de ciencia. La situación va a ser la misma. Pero lo más inicuo que se registra en el lóbrego catálogo de los crímenes, el más horrible de los actos diabólicos de aquella sucesión de siglos espantosos, fue la matanza de San Bartolomé. Todavía se estremece horrorizado el mundo al recordar las escenas de aquella carnicería, la más vil y alevosa que se registra. El rey de Francia, instado por los sacerdotes y prelados de Roma, sancionó tan espantoso crimen. El tañido de una campana, resonando a medianoche, dio la señal del degüello. Millares de protestantes que dormían tranquilamente en sus casas, confiando en la palabra que les había dado el rey, asegurándoles protección, fueron arrastrados a la calle sin previo aviso y asesinados a sangre fría. Así como Cristo era el jefe invisible de su pueblo cuando salió de la esclavitud de Egipto, así lo fue Satanás de sus súbditos cuando acometieron la horrenda tarea de multiplicar el número de los mártires. La matanza continuó en París por 7 días, con una furia indescriptible durante los 3 primeros. Y no se limitó a la ciudad, sino que por decreto especial del rey se hizo extensiva a todas las provincias y pueblos donde había protestantes. No se respetaba edad ni sexo, no escapaba el inocente niño ni el anciano de canas. Nobles y campesinos, viejos y jóvenes, madres y niños, sucumbían juntos. La matanza siguió en Francia por espacio de 2 meses. Perecieron en ella 70.000 personas de la flor y nata de la nación. Casi nada. Cuando la noticia de la matanza llegó a Roma, el regocijo del clero no tuvo límites. El cardenal de Lorena premió al mensajero con 1000 duros. El cañón de Sant'Angelo tronó en alegres salvas, se oyeron las campanas de todas las torres, innumerables fogatas convirtieron la noche en día, y Gregorio XIII, acompañado de los cardenales y otros dignatarios eclesiásticos, se encaminó en larga procesión hacia la iglesia de San Luis, donde el cardenal de Lorena cantó el Te Deum. Se acuñó una medalla para conmemorar la matanza, y aún pueden verse en el Vaticano 3 frescos de Vasari, representando la agresión contra el almirante, al rey en el concilio maquinando la matanza y la matanza misma. Gregorio envió a Carlos la Rosa de Oro, el gran premio, y a los 4 meses de la matanza, escuchó complacido el sermón de un sacerdote francés, que habló de ese día tan lleno de dicha y alegría, cuando el Santísimo Padre recibió la noticia y se encaminó hacia San Luis en solemne comitiva para dar gracias a Dios. Todo esto está registrado donde veis aquí. El mismo espíritu maestro que impulsó la matanza de San Bartolomé fue también el que dirigió las escenas de la Revolución Francesa. Hemos hablado muchas veces de la Revolución Francesa, quién estuvo detrás, ¿verdad? Cómo los Illuminati, moviéndose a través de las sociedades secretas, de las logias masónicas, provocaron todo esto, pero que detrás de los Illuminati, los creadores habían sido los mismísimos jesuitas. Impresionante, ¿eh? Jesucristo fue declarado impostor y el grito de unión de los incrédulos franceses era «Aplastad al infame», lo cual decían refiriéndose a Cristo. Las blasfemias contra el cielo y las iniquidades más abominables se daban la mano, y eran exaltados a los mejores puestos los hombres más degradados y los más entregados al vicio y a la crueldad. En todo esto no se hacía más que tributar homenaje supremo a Satanás, mientras que se crucificaba a Cristo en sus rasgos característicos de verdad, pureza y amor abnegado.
Luego sigue hablando más sobre la revolución, etcétera, etcétera. Os recomiendo que os leáis bien estos capítulos porque aprenderéis historia que difícilmente os van a contar ni en escuelas, ni en institutos, ni en universidades, y mucho menos en las iglesias católicas. Pues bien, ya habéis visto qué forma de tergiversar la realidad, ¿eh? Y esta pobre gente mancillaba el nombre de Cristo. Qué pena. Y aquí tenéis presentado el plan de las obras completas de Joseph Ratzinger en español. Ese libro que ha sacado, La infancia de Jesús, ya es número 1 de ventas en España y reeditado ya 2 veces. O sea que a tarugos no nos gana nadie, vamos. Pero ¿veis qué bien se vende? Es increíble. Y hablemos sobre esta segunda bestia que va a dar el poder al Vaticano, Estados Unidos. Estados Unidos planea ampliar su red internacional de espionaje global. Se enfocarán en los grupos islamistas en África, los programas nucleares en Corea del Norte e Irán o la modernización militar en China. Aunque serán entrenados por la CIA, sus misiones serán asignadas directamente por el Departamento de Defensa. Este incremento en la dotación de inteligencia alcanzará una dimensión sin precedentes en la historia de la defensa de Estados Unidos. ¿Por qué creéis que están haciendo esto? ¿Porque les da la gana y ya está? Porque realmente se está preparando un conflicto de proporciones tremendas. Y estamos avisados por la profecía. Disminuyen los católicos e incrementan los evangélicos en Estados Unidos. Recordad que Elena White escribe en El conflicto de los siglos, matizando, dando más detalles sobre el texto bíblico, profético sobre Apocalipsis, donde dice de que esta segunda bestia, que está basada en el protestantismo y en el republicanismo, que es Estados Unidos, va a darle el poder al papado. Mirad cómo, aunque los católicos habían cogido cierta preponderancia de crecimiento, ahora la cosa se ha ido aflojando, y los que más siguen aumentando son los evangélicos. Entonces, la profecía nos dice que a través de apretar a sus políticos, les harán imponer leyes que llegarán teóricamente a ir bien para la moral, pero que en verdad eso incluye a imponer el domingo como día de reposo y a poner sanciones con el paso del tiempo a los que sigan guardando el sábado. Y esto se va a generalizar. Las profecías siguen cumpliéndose delante nuestro, preparando el terreno para este momento. Y aquí una cosa que parece ya no sé si de risa o de qué. Miles de ciudadanos piden a Obama que construya una estrella de la muerte. ¿Sabéis? Como la Guerra de las Galaxias, ¿eh? Con plan Darth Vader y todo eso. Si se consiguen las firmas suficientes, el gobierno de Estados Unidos tendrá que estudiar la propuesta. 5.500 personas ya han firmado la petición, parece ser que el número va aumentando rápidamente, y quieren que se construya esto para dominar a los otros países. Sabéis, en la película, la Estrella de la Muerte, teóricamente está dotada de un armamento impresionante que enfoca su rayo hacia un planeta y lo desintegra en un momento. Pues bien, planean hacer algo así y además dicen que esto iría bien porque ayudaría a que no hubiese tanto paro, se subiría la tecnología a un nivel más alto y así se controlarían a los otros pueblos. Mirad hasta qué punto se puede llegar a pensar cosas que realmente cuando uno las analiza dice, pero ¿tienen bien el cerebro esta gente? ¿Están dominados por Dios? Es realmente increíble. Y hablemos de moral. La foto ya es bastante gráfica. Recordáis que el Papa tuvo ese encuentro con Fidel Castro, también con Raúl Castro, etcétera, etcétera, que la situación ha ido cambiando en Cuba a raíz de estos encuentros. La administración cubana prohibirá el reggaetón y el perreo en espacios públicos. El Instituto Cubano de la Música está dispuesto a frenar la difusión del reggaetón mediante nuevas normas legislativas y sanciones. Tildan el género de banal y chapucero. Y ellos dicen de que realmente lo que es característico de la isla cubana es precisamente el que música clásica, la salsa, etcétera, etcétera, pero no este tipo de música que tildan de miseria. Bueno, la verdad es que lo es. Tanto la letra como la música.
está estudiada explícitamente para provocar sexo. Por eso hacen los movimientos de perreo que dicen aquí, y que no se cortan en cualquier lugar. Entonces, todo esto, que Satanás lo tiene muy bien estudiado, que tanto gusta a mucha gente, bueno, solo tenéis que ir a un cierto sector de Girona muchas veces, o pasar un coche con la ventanilla un poco abierta y la música puesta a tope, y oyendo reggaetón, con un tipo de letras que dices, pero ¿y se quedan tan anchos? Aparte que la música realmente es que hay que tener muy mal gusto, unos oídos un poco especiales para soportar eso. Pero bien, el compás que conlleva de percusión, ya sabéis que es típico para provocar sexo. Entonces, ¿qué podemos esperar de la juventud? Es una cultura muy de América Latina que está llegando aquí, porque hay mucho emigrante. Y hay gente de aquí que ya le va bien, porque claro, así todo el mundo va más salido y por tanto el sexo se hace mejor, más rápido y lo que haga falta. Pues bien, ahora la moral en Cuba está diciendo que esto se tiene que acabar. ¿Habrá sido cosa también del Vaticano? No lo sé, pero realmente llega a sorprender. En fin, sigamos. Paganismo. Vamos a hablar un poco de paganismo. 2 ciudades de Europa invadidas por demonios. En Austria, la antigua tradición de ofrendar a las diosas paganas europeas, el Perchetten, considerado nocivos y peligrosos para el alma cristiana, parece estar de vuelta. En una Europa que cada vez rechaza el cristianismo, este año volvió con fuerza a las calles de Salzburgo, en Suiza, y Tirol, en Austria. Las máscaras con rasgos diabólicos son utilizadas en las procesiones y festivales en las regiones montañosas de Austria y Suiza. Esto forma parte de las costumbres tradicionales de la Navidad. Es para espantar a los espíritus que trae el invierno. Si aún no se ha enterado nadie de lo que es celebrar la Navidad, es celebrar precisamente nada de bueno. Lo que pasa es que, como hemos subido durante tantos años con esa tradición, que han disfrazado ese día del nacimiento de Tamuz como si fuese el nacimiento de Jesús, pues claro, ahora todo el mundo lo ve como algo tan bonito y tan bueno, pero en verdad es disfrazar de cristianismo algo que es totalmente pagano y diabólico. Hasta el siglo XVI, la tradición dice que Perchten tuvo 2 presentaciones, la hermosa y benévola, Schönperchten, y el feo y oscuro, Finsterperchten. Mientras que lo primero estaban adornados con cintas, cadenas de oro, follaje y flores, el otro se mostraba con garras, colmillos, cuernos y pieles de animales. La tradición indica que hombres vestidos con Perchten oscuro deben visitar las casas, haciendo mucho ruido, para ahuyentar a los malos espíritus. Las personas reciben una mezcla de harina de ceniza y maíz, el alimento que representa el poder de la regeneración de la vida después de la muerte. Ya veis todas esas simbologías que ellos tenían con productos de la tierra, ¿eh? Pero todo satánico, por supuesto. Esto es el resurgimiento del paganismo europeo. Cientos de personas disfrazadas de demonios, cubiertos de la cabeza a los pies con pieles de animales y máscaras de madera, más parecían como miembros de un culto al diablo. Durante los días del festival, más de 500 adultos y niños corrían por las calles de la ciudad. La explicación es que se está intentando recuperar esta costumbre ocultista, de que comenzó alrededor del año 500 a.C. En ese momento los agricultores realizan estos ritos paganos para dispersar a los fantasmas del invierno y ayudaba a traer una cosecha fructífera. Ellos pensaron que podían trabajar con máscaras terroríficas y así asustar a los espíritus del invierno. Yo no sé, esto lo vemos como algo de la zona del centro de Europa, ¿vale? Pero ¿y qué tenemos por aquí? ¿No tenemos lo que es tan conocido como los diablos? Que es, venga, todos disfrazados de demonio, saltando, corriendo, con fuegos artificiales por todas partes, con un dragón paseándolo. Bien, ¿qué es? Pues es lo mismo, sencillamente adoraciones diabólicas, pero claro, hace bonito, ¿no? Es espectacular, y ahora gusta lo espectacular, ¿no? Pues en el fondo todo es paganismo, adoración a Satanás. Y bien, hablando de cosas de este tipo, hablemos del fin del mundo. El gobierno de Estados Unidos desmiente que el mundo vaya a acabar en diciembre de 2012.
La NASA niega el fin del mundo tras recibir en las últimas semanas más de 5.000 consultas. Su blog de consultas ha recibido más de 5.000 preguntas sobre el tema. El astrobiólogo encargado del espacio, David Morrison, asegura que las imágenes del planeta ficticio Nibiru son falsas. ¿Sabéis? Ese planeta que dicen que se acerca, que va dando una elíptica, una forma elíptica, se volverá a acercar a nosotros, y allí es donde están, ¿sabéis quién? ¿Os suenan los reptilianos y cosas así, los que nos crearon, dicen, y esas cosas, ¿no? Pues bien, esto. Y que al venir se va a liar, y el mundo se termina y estas cosas. Pues claro, como todo esto suscita tanta polémica, la NASA ahora está diciendo esto, que son bobadas, etcétera, etcétera. Pero bien, no todo acaba aquí, veremos aún más cosas. Líderes mayas confirman en Cuba: el mundo no se acaba, lo han tergiversado. El próximo 21 de diciembre los mayas esperan el fin de la actual era. Con él vendrán nuevas actitudes, transformaciones y armonización entre las culturas y los seres humanos y la naturaleza. ¿Esto será así? Los que han difundido el fin del mundo no son los mayas, son los que han estudiado a los pueblos indígenas los que lo han tergiversado, aseguran. Mirad cómo, a pesar de todo, el mundo no se va a acabar, pero va a haber una transformación, un cambio de mentalidad, de conciencia. Esto es lo que ellos dicen. Esto, señores, es espiritismo. Y esta teórica influencia de esa alineación de planetas, etcétera, etcétera, según ellos, va a llevar a un cambio de mentalidad total, para el bien del mundo. Esto no va a ser así. Lo que va a llegar, ese aparente cambio de mentalidad de todo el mundo, va a ser cuando venga Satanás haciéndose pasar por Jesús, que va a cautivar a todos, prácticamente, que no han querido abrazar la verdad, y durante un leve momento de tiempo, la tierra parecerá una balsa de aceite, porque parecerá que lo ha arreglado todo, y después se va a desencadenar todo de nuevo, y es cuando hay la persecución a muerte sobre el pueblo guardador del sábado. Y es cuando Jesús, el verdadero, va a venir en su retorno para liberar a su pueblo y a este planeta de todas estas patrañas satánicas que están cautivando a tantísima gente y que nos van a llevar a la perdición y a estar dominados no por el Espíritu de Dios, sino por el espíritu de Satanás. Conspiraciones. Mirad esto que se publicó en el Diario de Mallorca. Judíos, masones y jesuitas niegan las conspiraciones que les atribuyen. Tres representantes de las dos religiones monoteístas y de las sociedades librepensadoras, o sea, masónicas, debaten sobre las falsas verdades difundidas a lo largo de la historia sobre su forma de proceder. Bueno, pues vale. ¿Qué vamos a decir después de 107 conferencias, no? ¿Qué vamos a decir? Pero hay que limpiar la imagen. A ver, tengamos presente que cuando hablamos de judíos hay que matizar muy bien. Hay que matizar muy bien, porque no todos los judíos estaban puestos en lo que se atribuye. De judíos hay buenas personas y malas personas como en todas partes. Pero aún hay de dos grupos étnicos distintos, que son los sefarditas y los askenazis. Y aún podríamos hablar mucho más de todo esto con detalles, y podríamos llegar a hablar de cuáles eran los que seguían a Dios y cuáles eran los que seguían la adoración a Satanás. Pero todo eso lo hablaremos en su momento. Sobre los masones hemos hablado mucho, también hay muy buenas personas entre ellos. Yo personalmente he conocido a algunos de ellos, muy buenas personas, y aún mantengo buena amistad con ellos. Desde luego, están en un lugar totalmente equivocado. Gracias a Dios, ellos ya saben las cosas como son. Yo pude hablarles. Luego, cada uno decide lo que va a hacer, pero ellos saben todas las cosas bien ahora. Desde luego ya sabemos todo el transcurso de la historia, lo que ha hecho.
estas sociedades secretas y cómo Dios nos insta a través del espíritu de profecía a no pertenecer para nada a estas sociedades secretas que están llevando al mundo al punto que Satanás quiere, y a preparar la venida del falso Mesías. Recordemos la cita de Elena White. Y sobre los jesuitas, bien, ¿qué vamos a decir? Claro que ha habido buena gente entre ellos, por supuesto, pero normalmente ya sabéis lo que han llegado a hacer. Pruebas hemos mostrado ya muchas. Luego, si quieren limpiar su imagen, mejor sería que cambiaran de lugar. Y hablemos sobre Hollywood. La vida de Pi, fantasía y aventuras de corte hindú. Y diréis, ¡hala! Una película, qué bonita debe ser. Un tigre yendo en una barca con un chico y así sobreviven durante no sé cuánto tiempo, etcétera, etcétera. Uy, qué película más linda para ir a ver. Sabéis, en el cine actualmente la faena es poder ir a ver una película que no nos transmita algo que realmente... Bueno, en fin, ¿qué os voy a decir sobre eso? Mirad, sobre esta película, sencillamente, leamos esto. Basada en la novela homónima del canadiense Ian Martel, un éxito de ventas que ha gustado al propio Barack Obama. Vamos a ver, ¿de qué trata esta película? La vida de Pi es una novela fantástica de aventuras escrita por el canadiense Ian Martel. En la historia, el protagonista, Pisin P. Molitor Patel, un joven de la India, de Pondicherry, indaga sobre la religión, espiritualidad y lo factible desde una edad temprana, y sobrevive 227 días en un bote junto con un tigre de Bengala después del naufragio de su barco en el Océano Pacífico. Luego se nos dice que esta novela fue rechazada, etcétera, etcétera, luego tuvo un gran éxito, y así continuamente. Pero, en definitiva, lo que nos está diciendo después es que este señor estudia las religiones, todas, saca lo mejor de todas, que todas acercan a Dios, y por tanto, él crea su propio sentido espiritual de las cosas, en la cual cosa nos está diciendo en la gran hermosura que hay en el ecumenismo. ¿Entendéis? O sea, no importa si las religiones están basadas en espiritismo o no. ¿Tiene algo que ver el espiritismo con el cristianismo? ¿Tienen algo que ver las creencias hindús, etcétera, etcétera? No. ¿Tiene algo que ver el mundo del Islam con el auténtico cristianismo? No. Y en cambio, todo liga, todo es bonito, todo nos acerca a Dios y nos lleva hasta Él. Y así todo junto hace una gran armonía. ¿No sabéis de dónde procede ese pensamiento? Claro que sí, ¿verdad? El ecumenismo es lo que va a llevar al mundo, precisamente, a transgredir la ley de Dios impunemente, pisando el sábado totalmente, y uniendo teóricamente al mundo en un solo pensamiento, en un cambio de conciencia, como anuncian los del 12 del 12 del 12, o del 21 del 12, para llevar el mundo precisamente al terreno que Satanás está esperando para poder ejecutar los planes finales de su obra. Y nosotros vamos al cine o leemos estas novelitas y nos tragamos ese mensaje, y qué bonito es todo, ¿verdad? En fin, pues vamos a terminar este apartado de noticias leyendo un testimonio que a mí personalmente me ha llenado de una satisfacción total. Hola, hermano Víctor, quiero comentarle que hoy, 8 de diciembre, estoy por bautizarme en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Exactamente nadie sabe el día en que nací, unos dicen el 4 de diciembre, otros el 7 de diciembre, y en mi documento figura erradamente el 14, pero sé el día que nací y es hoy. ¿Por qué dice eso? Y es hoy, porque es su bautizo. Empecé a seguir las conferencias en agosto de 2011, las del Gran Engaño se refiere, y en ese momento no me congregaba porque no tenía iglesia donde ir. Pero los estudios bíblicos me fueron iglesia en ese momento que más necesitaba de la palabra. Gracias a Dios conocí la página del Gran Engaño. De otra forma sería imposible, porque de la forma que se dieron las cosas, solo Él lo puede entender. Y con la ayuda de Samuel, que aquí lo tenemos, nuestro ex chico agnóstico,
que me acompañó y facilitó el camino para que pueda formar parte de esta familia celestial, y Olga, que me dio los estudios bíblicos y me acompaña hoy para el bautismo, antes me consideraba un adventista del séptimo día de corazón, pero Dios permitió que lo sea en todos los sentidos. Hoy es su bautizo. Bueno, hermano Víctor, Dios lo bendiga y Maranata. Creo que es un momento de satisfacción para todo nuestro ministerio, porque una vez más los frutos están saliendo, y a veces esos primeros comentarios que uno dice a una persona que en un principio no sabemos si realmente esa semilla llegará a brotar o no, con el paso del tiempo sale. Pues bien, me sé de alguien que tendrá una estrella especial en su corona, en el cielo, por haber convertido un alma a Cristo. Y nosotros vamos a dejarlo aquí, en el punto de puertas dimensionales. Haremos un breve descanso y continuaremos en nada. Gracias.